le das reiniciar como para que no quede Claro. grabada. Ahí está, A eso. ver, y lo que no sé, ya está grabando. Ahí está, sí, sí, sí. ¿Listo? Y bueno, voy a presentar a Vane. Ya algo escucharon las personas que estuvieron desde antes. Pero bueno, estamos súper contentas de que por fin se dio la posibilidad de tener a Vane Presel, que es de Argentina. Bueno, ya nos va a contar dónde está y todo lo que está haciendo. Pero bueno, ella es artista, hace teatro, feminista, alquimista, abogada, trabaja en género, diversidad, tiene amplia experiencia en equipos interdisciplinarios de atención a víctimas de violencia. em, Tiene un posgrado en acompañante terapéutico en situaciones de violencia. Está certificada por, ¿cómo se llama esto? Mom Mother, ¿no? De Miranda Moon Gray. Mother, Sí. sí. Ese es, bueno, ya dije, es especialista en género, es mujer, está ahí en una comunidad muy linda y bueno, y amiga de varias de las profes de este módulo de recursos creativos, de esta formación. Así que bueno, yo las dejo y los dejo con Vane y bueno, muy feliz de que pudiera y que se diera, porque con todas las cuestiones estás pudiendo y hay buena señal. Así que eso ya algo se Sí, confabuló ahí y empieza a es un circular. montón, Es un es un montón, montón. Gracias, exactamente. Juli. Es un montón sobre todo porque ayer hubo lluvia y no tuvimos electricidad hasta hoy a las 8 de la mañana. Así Wow. que no quise decir nada para no alarmar cuando veíamos que venía la tormenta, porque vamos a poder estar Y acá en la estás. clase. Así que Y ya. acá estoy. Bueno, de todo eso creo que lo más hermoso, lo que a mí más me gusta contar es dónde estoy hoy. Digamos, el bagaje, obviamente que soy quien soy por todo, por lo anterior, pero los saberes que he ido incorporando y que voy tomando gracias a esta comunidad y a este lugar, para mí es invaluable. Hoy estoy viviendo hace 3 años, yo vivo en un paraje que se llama Negro Huasi. Negro Huasi dicen que el nombre viene debido a que acá cerca, o sea, 60 kilómetros aproximadamente de donde nosotros estamos, se encuentra el establecimiento La Candelaria, y cuando liberan a los negros esclavos, cuando así lo cuentan ellos, eh, se instalan en un quilombo acá en Negro Huasi, la casa, las puertas del negro. Yo creo que este espacio, este lugar, este paraje tiene eso, aires y alma de libertad. Para mí eso lo que trae es el disfrute y el gozo de sentar, digamos, las raíces y pararnos desde un lugar de libertad, y elijo libremente. Elegí libremente vivir acá, amo este lugar, y llegamos porque buscábamos hierbitas que no estuvieran contaminadas. Soy oriunda de Entre Ríos hay mucha siembra, con lo cual es bastante difícil. Yo trabajo con las plantas de estilo, bueno, trabajo en todo lo que es cosmética, bueno, en lo que es alquimia herbal, y es súper importante encontrarme con hierbas que no estén contaminadas, ¿no? Entonces, metiéndonos en los caminos, que siempre nos metíamos en caminos de sierra, vinimos a parar acá y se calentó el auto. Y así fue como empieza la historia, y así fue como terminamos, digamos, contando con este espacio donde estamos viviendo hoy. Estamos a aproximadamente 40 kilómetros del asfalto más cerca, del pueblo más cercano, del negocio más cercano. Nosotros tenemos 1 hora y media para ir a, no sé, comprar pan. Con lo cual, ha tomado una significancia mucho mayor de lo que yo en su momento creía, varias cuestiones y varios puntos. Uno es la autogestión, el empoderamiento en la alimentación, la salud, y toma otra significancia. Yo venía de trabajar muchos años en asistencia a víctimas del delito, cualquiera sea el delito, así que por ahí como para hacernos
a veces la idea no es solo alguien que es víctima de violencia, sino en una extrema vulnerabilidad como víctimas de trata o víctimas de tentativas de femicidio o familiares, por ejemplo, de femicidio y cualquier otro delito, digamos, que nos imaginemos. Ahora, pensemos en muchas de esas situaciones y esas vulnerabilidades en medio del monte. Nosotros vivimos en medio del monte. De hecho, hace 3 años esta zona se declaró reserva natural de la categoría más baja, que es multifunción, multiuso, una reserva natural multiuso. Donde nosotros vivimos son 10 casitas, todas las personas que viven acá han sido nacidas y criadas acá, en este paraje o a veces en algunos parajes más cercanos. La comuna está constituida por 30 parajes que a veces son de una vivienda, la mayoría son de una sola vivienda, en 150 kilómetros a la redonda, viviendas donde a veces no podemos llegar en un móvil, es solo a caballo. Con lo cual, para mí ha sido, digamos, todo lo que he visto, mirarlo nuevamente y desde un lugar mucho más frágil, si se quiere, por un lado, y mucho más rudo y fuerte por otro. Tiene como esta dualidad, ¿no? Eh, Vivimos, bueno, en un lugar donde es hermosa la comunidad, pero una comunidad en la que nos encontramos con muchísimo machismo, muchísimas formas muy crudas, y además, como hablábamos un poquito al principio, que yo le decía a Julieta, una cosa es ser mujer y otra cosa es ser mujer rural. Y una cosa es ser madre y otra cosa es ser madre en la ruralidad. Acá es muy habitual que se sea madre, sea que se haya gestado o no, ya sea por las distancias, justamente a veces para poder estudiar. Los chicos, digamos, van a vivir o con la abuela o con una tía, digamos, es habitual que las infancias sean, digamos, criadas en otros espacios, lo cual nosotros hemos podido ver mucho. Bueno, nosotros contamos con un espacio que es un apoyo escolar, que lo sostenemos mi pareja y yo, con mi compañero en casa, y más allá del entendimiento, el dolor de no estar con mamá está igual, más allá de que estos sean situaciones por ahí más supernaturales. Entonces, el cuidado de la mujer que cuida su cría, cuida la cría ajena, y además, y ahí sí me incluyo, cuidamos también a los animales, porque la única forma de sobrevivir acá es a través de poder tener las gallinas, las cabras. Bueno, nosotros, por ejemplo, no tenemos cabras, pero tenemos una oveja que hemos intentado criar una ovejita con la intención de que tenga cría, y ahora es un perrito más, así que tenemos junto con los otros perros y no la vamos a hacer tener cría porque ni locos le vamos a dar una cría o sacar la cría a la Sofía, pero bueno, nos cuesta un poco más. Pero una forma de cuidado y de amor, que es, por un lado, desde los 5 años, eh, observar, ver, acompañar y estar en carnear la mascota para el alimento, ¿no? Pero por otro lado, no desafectarse del cariño y el amor que genera el cabrito que nace y al que le doy la mamadera y el que quedó guacho. Con lo cual a mí me llevó a replantear muchísimas de las cuestiones o de las teorías y de las prácticas que también estaba teniendo en la ciudad, ¿no? En primer lugar, y ahí bien, digamos, con de lo que vamos en la formación, es la virtualidad, la conexión o desconexión que nos trae, digamos, la virtualidad. Hoy hablábamos al inicio, por ejemplo, incluso la presencia o no, tomo una formación y elijo ver las clases grabadas, con lo cual no se da ni siquiera en lo energético, el ida y vuelta, como de alguna manera esto es lo que disrumpe, sin ser, bueno, no nos vamos a ir al extremo de que puedo ser a veces un poco extremista, y puede ser que escuchen de mí un montón de cosas que quizás de otros profes lo hayan escuchado en un sentido opuesto,
pero tengo la certeza de que es lo que nos rompe. Obviamente, bueno, ver cómo hacemos, por eso estamos acá, para que no sea lo que irrumpa con el vínculo y el ida y vuelta con la vida en sí misma. En la ciudad estamos rodeados de tantas personas, tenemos tantos accesos incluso a lo que comemos diariamente. Nosotros para comer un pan lo tenemos que hacer, para hacerlo hay que hacer el horno de barro. Entonces nosotros vinimos a vivir acá y bueno, era lo primero que construimos fue el horno de barro, porque es lo que podemos hacer para comer. Nosotros tenemos otras comodidades, como por ejemplo un calefón solar, pero nuestros vecinos, nuestras amigas, tienen calefones a leña, con lo cual también es, o sea, el ritual de ir a buscar la leña, de los gurises que van y buscan la leñita, cómo calefaccionamos la casa, obviamente es a salamandra, o los braseros. Entonces, también eso, en lo personal, me llevó a preguntarme hasta dónde las comodidades y muchas veces este acercamiento de las virtualidades, de las pantallas, lo que mostramos, lo que vemos, incluso lo que vemos cuando nosotros decimos, quiero direccionar mi vida hacia algo más natural en cuanto a alimentación, a salud, cuántas veces nosotros queremos ir hacia lo natural, queremos llevar nuestro cuerpo a la sanación de nuestra mente, espíritu, y ya vamos a hablar un poquito de los tres principios de la alquimia y del alma, o como sea que cada uno, bajo su creencia, lo llame, bueno, con una alimentación un poco más sana. Y esa alimentación me requiere de ir a comprar una dietética, productos que son carísimos, que quizás no son los que tengo a mano, que si quiero tomarme una infusión para, no sé, digestiva, tengo que recurrir a algo que está comprado porque dejé de mirar el yuyo que crece en la maceta de mi planta. Dejé de observar lo que tengo a mano, sea en la ruralidad o sea en la ciudad. No es que solo es posible tomar lo que la tierra me da solamente si estoy viviendo en medio del monte. Esta es una forma extrema, es una manera extrema que de alguna forma es la que estoy conociendo, es la que, bueno, elijo y cada día que pasa elijo más, pero la hipermodernidad, la forma en la que nos manejamos, la inmediatez, nos hace y nos convence incluso de que no tengo a mano y de que lo que necesito no está al alcance de mi mano, sino es yendo a buscar algo que quizás ni siquiera crece en mi tierra. Quizás es un ingrediente que crece en el oriente. No es que la tierra no tiene para nosotros las mismas propiedades y los mismos beneficios. ¿Dónde estamos nosotros habitando? Es más, el diente de león que crece en la macetita de mi planta y que me molesta como suyo, está viendo las mismas inclemencias que yo, las mismas inclemencias climáticas y geográficas. Hay sequía, ese diente de león sufrió la misma sequía que sufrió mi piel, que mi cuerpo está padeciendo. Me des cuenta o no, digamos, me estoy adaptando a ese clima. Con lo cual, ese diente de león va a tener muchos más beneficios para brindar a mi cuerpo que el diente de león que voy a comprar que viene, no sé, de Mar del Plata. Pensemos en un mismo país, diferentes provincias, ¿no? Por eso, la idea central, digamos, del encuentro de hoy, de la clase de hoy, es que podamos recuperar un poquito y a través de recuperar, poder empoderarnos en que sí tenemos las herramientas para nuestra propia sanación y para compartir también. ¿Por qué? Porque a veces es algo tan simple como una actividad súper simple, que es la que yo traigo como propuesta hoy en el momento del break, que es algo tan simple como experimentar a conciencia la creación de una simple infusión de una hierba que va a ingresar a mi cuerpo para brindarme sus beneficios. Y esa pausa, y ese momento, y
ese proceso de preparación ya me dispone de otra manera. Me dispone de otra manera frente a mí, me dispone de otra manera frente a qué. A síntomas tan comunes y tan usuales como la ansiedad, la depresión, angustias y síntomas que son tan de ahora y que con algo tan simple como ir a sacar la hojita o una flor, tengo un rosal, los pétalos de la rosa, que es una actividad, digamos, el simple hecho de hacerlo, de poder hacerlo a conciencia, es algo muy simple que ni siquiera tengo que conocer sobre plantas para poder compartirlo, para poder utilizarlo como una herramienta más para ayudar en momentos de tensión, por ejemplo. Tengo que sentarme a dialogar sobre algo frente a un conflicto que estoy teniendo con alguien, y no es lo mismo si me siento así nomás a que, bueno, Entre Ríos, mate también, como ritual, el ritual, digamos, de la tierra. Lo que nos trae la hipermodernidad es justamente eh, separarnos, busco por ahí las palabras a ver si, de lo que es los tiempos de la tierra, los tiempos de la hierba y los tiempos de la humanidad. Yo siempre digo que de todos los elementos, el elemento tierra es el que yo he elegido porque soy una mujer bastante acelerada, que hago mil cosas a la vez y es el que justamente me ha ayudado y me trae a volver a mí, a volver a centrarme, a poder encontrar un eje, a poder conectarme con la templanza, porque es el elemento que no puedo acelerar ni realentar. No tenemos muchas posibilidades naturales de que una semilla pueda convertirse, la semilla que es el todo y la nada, convertirse en un árbol si esa semilla no ha sido creada para ser árbol. Puedo intentar de muchísimas formas artificiales acelerar el proceso del crecimiento de una planta, pero así todo es posible que ni siquiera obtenga los resultados que yo deseo. De todos los elementos, yo considero que es el menos manipulable de manera natural. Y de manera artificial, puedo intentar, pero puedo obtener un tomate enorme con un sabor horrible, o con un sabor que no es el del tomate, o mucho más suave. Entonces no logro, no llego a lo mismo. Puedo intentar encauzar el agua, puedo intentar reavivar el fuego, puedo reavivar el fuego, pero la tierra no la puedo acelerar. Los tiempos de la tierra no los puedo acelerar. Por eso es bueno, la idea de traer esta clase en esta formación. Como también nuestro cuerpo, como el primer territorio que habitamos, como la primer tierra que tenemos, y para los alquimistas y para la alquimia, la sal, que ahora vamos a hablar de lo que son los tres principios de la alquimia. Entonces, este territorio que habito, ¿cómo lo habito? Y cómo la conexión con la tierra me puede permitir conectar o reconectar conmigo misma. Cuando hablamos de lo que es alquimia, la alquimia es, bueno, la ciencia o el arte de poder crear a partir de la separación, disolución, purificación y reunión de los tres principios alquímicos. Cuando nosotros rompemos con esta conexión, rompemos con los tiempos naturales de nuestro cuerpo, de nuestro territorio, es cuando también empiezan a aparecer los diferentes síntomas, porque al no respetar, al acelerar o realentar tiempos que pueden ser cíclicos, más o menos cíclicos, en la mujer tenemos o habitamos los ciclos de la luna y en el hombre por ser de una manera estructurada, no porque sea solo mujer o varón, pero también habitamos los ciclos de la tierra, que son un poco más lentos. Es usual en espiritualidad femenina escuchar que, por ejemplo, los varones no tienen ciclos, son lineales. No, no hay linealidad. No hay ser vivo sobre el planeta Tierra que viva una linealidad porque justamente la Tierra y sus estaciones nos llevan
a estar viviendo, y nosotras mismas vivimos, ¿no?, en ciclicidad. Entonces, cuando desconectamos de esto, empiezan a aparecer síntomas. Y empiezan a aparecer síntomas físicos, síntomas que pueden afectar a cualquiera de los tres principios de la alquimia. Para la alquimia, la naturaleza en sí misma es perfectible, con lo cual, lo que empiezan a estudiar los alquimistas, para mí la naturaleza es perfecta, y hay procesos que nos ayudan a poder conectar con cada uno de estos principios, pero ¿qué es lo que buscaban los alquimistas? Si nosotros hablamos desde un lugar un poco más, eh, más cotidiano, que escuchábamos, busca convertir el oro, o sea, el plomo en oro. Se busca el oro. En realidad el oro en la alquimia es el resultado de la quinta esencia, que es luego de separar, purificar y reunir los elementos, vuelvo a ser yo, pero desde otro lugar, que no es ni más ni menos que cualquier proceso que atravesamos ante determinados síntomas, o ante cualquier síntoma, ¿no? Sea como sea que lo enfrente. A veces con una ayuda externa, me tomo una pastillita, tengo fiebre, tomo una pastillita, bajo la fiebre y atravieso, digamos, esta situación de enfermedad, si se quiere. Cuando lo hago de una forma artificial o cuando utilizo muchas veces medicamentos alopáticos, es probable que los síntomas reaparezcan, porque la esencia en sí misma no es la que está siendo tratada. Entonces, cuando nosotros hablamos de alquimia y cuando hablamos del proceso alquímico, que yo por ahí les vengo nombrando con esto de, bueno, cuáles serían los tres principios. La sal para la alquimia es el cuerpo, es el territorio, la tierra, los huesos. El azufre, que es nuestra alma o nuestra personalidad, la esencia misma de cada persona. Y el mercurio, que es la conexión con la espiritualidad, con la tierra, con la otredad, digamos, como sea que cada uno en su creencia, digamos, lo considere, ¿no? Cuando nosotros cortamos el vínculo con cualquiera de estos tres, dejo de cuidar mi cuerpo, dejo de atender mi psiquis, de estar atenta a mis emociones, a qué es lo que estoy sintiendo, a poder ser honesta con lo que siento, o me desconecto completamente de esa otra energía que tienen todos los seres vivos. Para la alquimia el alcohol es el mercurio. Cualquier ser vivo en estado de putrefacción despide gases, esos gases son el alcohol, o sea que todos los seres vivos tenemos un espíritu, una energía, lo que sea, digamos, como querramos llamarlo, ¿no? Pero que sí es único a todos los seres vivos, ya sea el gusanito, mi perrita o yo, o la planta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos tres principios y del proceso alquímico, el proceso alquímico sobre todo teniendo en cuenta eh, la forma en que vamos a enfrentar todo esto que nos puede estar sucediendo o el síntoma que puede aparecer, hablamos también de tres fases. Igual acá voy a hacer un parate porque a veces... Ah, me olvidé yo de aclararles que en cualquier momento levanten la mano y pregunten, porque a veces todo lo que es la alquimia para mí es como muy simple, pero es un poco complejo a veces de entenderlo o de llevarlo a lo práctico. Y acá sí voy a hacer un paratecito y les voy a pedir que cada una de las personas que están hoy acá se tomen un ratito o un momentito para escribir en el cuadernito o donde estén tomando los apuntes, y después vamos a hacer una ruedita de palabra, para escribir sal, azufre, mercurio, vuelvo a decirles que es cada una, y una palabra en libre asociación de lo que la sal, que es el cuerpo, me trae hoy, así cualquier palabra que les aparezca, azufre, que es mi esencia o mi personalidad, y mercurio, que es la conexión entonces con la espiritualidad. Nos damos unos minutitos para poder hacerlo y lo vamos a compartir antes de pasar al proceso alquímico.
Y cuando lo hayan hecho, si quieren, vamos levantando. Eh, Vane, ¿podés repetir, porfa? Sí, Porque me levanté y es sal, sí. La sal mercurio, es el cuerpo, sí, el mercurio, la conexión con la espiritualidad, y el azufre. y el azufre es la personalidad, es la esencia misma, que en la planta es el aceite esencial. Ajá, está bien. Y es una sola palabrita al lado de cada uno. Ujú. Vane, y es como me siento, la palabra que asocio en ese momento, ¿verdad? Hoy. En ese momento, sí. Gracias. Y cuando sientan que ya están, me van avisando si quieren con alguna manito, así vamos habilitando micrófono o van habilitando cada uno. Eh, dale. Y vamos compartiendo, si quieren. Sí. Ramón, ¿vos levantaste la mano? Sí, Dale. cuando pensé, socializamos compartimos las tres de una vez. Sí, Sí, ok, gracias. Cuando pensé en la sal, pensé en energía, en azufre pensé en motivación y mercurio pensé en conexión. buenísimo. Cuando pensaste en la sal como energía, ¿energía de qué? ¿Energía de Energía, tengo energía? sí, energía sí vital, sí. Genial. Gracias, Ramón. Mm, Bueno, sigo yo. Puse sal, conexión, intensidad. Salieron esas dos. Azufre, trascender. Mercurio, presencia. Buenísimo. Gracias, Guada. Marlene. Usted sal, sabores, olores, sensaciones de frío y tibieza, color verde, amarillo y naranja. mm, Azufre,
Árboles y lluvia me acompañan, me ayudan a sostener muchas preguntas. Mercurio, hilo rojo que viene desde el misterio y que me da paz. Gracias, Marlene. Qué lindo. Bueno, yo partí mucho de cómo me siento, de cómo me siento hoy, de ese momento. Entonces, sal, lo primero que me vino fue algo muy salado, o sea, saturado. Entonces, yo me siento saturada y al mismo tiempo vinculado con la palabra parar, como que mi cuerpo necesita parar para equilibrar nuevamente con la metáfora del sal, para equilibrar nuevamente la sal. Azufre desbordada, pensando en el tema de las emociones, ¿verdad? Bueno, quien me acompañó esas últimas semanas va a entender mejor un poco todo eso, ¿no? Que yo creo que mi personalidad siempre es así, ¿verdad? Como que para afuera, pero ahora ya como que pasó todos los límites, me siento así, como que ya desbordada. Y Mercurio, pensando ese tema de la espiritualidad, sintiendo la conexión con la espiritualidad, la palabra que asocié fue fortalecer. Entonces, estoy en un momento que quiero fortalecer mi espiritualidad y quizá desde ahí equilibrar todo lo demás. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Mm. Hola, Hola, Joana. Hola, Joana. las palabras que yo asocié fue a la sal y el cuerpo, calma e inflamación, al azufre, ternura, y al mercurio, naturaleza. Mm. Gracias, Joana. A mí también me pasó que no asocié tanto con los elementos, sino con cuerpo, espiritualidad y personalidad. Bueno, entonces tengo como esas tres palabras, sal, cuerpo y pensé en movimiento. No le daba, como que fue lo primero, no traté de ponerle demasiada cabeza. Después, Mercurio, espiritualidad, contemplación y azufre, pero lo primero que se me vino fue libertad, pero también después pensé con otros. Entonces, bueno, eso. Buenísimo. Gracias, gracias, gracias. ¿Quedó alguien más? No, igual una pregunta antes de Bárbaro. que vuelvas a Sí, arrancar. ¿Ustedes, las personas que están, entienden bien? A Vane está hablando muy rápido, porque digo yo, porque también soy argentina, pero como hay tantos acentos, ¿las están pudiendo seguir bien? En su está velocidad, buenísimo. digo, porque a veces ha pasado mucho con la gente de Argentina que hablamos muy rápido. Entonces, ¿cómo lo están sintiendo? Bien, gracias, 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 Sí. Juli. Sí, Sí. ¿También está bien? ¿Van captando bien términos y todo eso? Todo bien. No, dale. No, por Sí, las dudas. pero, ajá. Eh, me parece bien, yo estoy Sí, acá también. Aquí yo creo que es la que puede tener más dificultad, pero si tú puedes hablar un poquito despacio, claro que sí. mejor que una, tiene que hacer menos esfuerzo para acompañar. sí. Es fuerte. Pero está, pero se entiende, se Buenísimo. entiende Y a súper veces bien. hay un poco de eco, ¿no? ¿No les pasa? Porque a mí a veces, pero no sé, ¿sí? Ah, pero bueno, eso ya es El, parte de la conexión, el sonido se oye un poquito sí. como así ahogado, sin tanta claridad, Revisamos después. Mm, pero se entiende. dale. Tiene, Bueno, gracias, Juli, por el aporte. Sí, sí, sí. No te quería interrumpir antes, pero hay momentos donde empezás y te acelerás demasiado. Entonces, eso ha pasado mucho. Entonces yo digo, bueno, bajemos. Interrumpan tranquilo, con Sí, tranquilidad, que yo, la verdad es que no tengo ningún problema con eso, ¿no? Así que por eso les decía, levanten la mano, pregunten, díganme, volvé a decirlo, así que totalmente habilitado, por lo menos, en este espacio. Gracias por el aporte, porque además cuando me apasiono soy más acelerada de lo que habitualmente soy. Eh, Bueno, y Vande, esta propuesta de poder, sí, sí, solo es que quería retomar algo que tú mencionaste
y Sí, bueno, todo está súper, súper interesante, me siento muy conectada con el tema y con ese momento también de mi vida, pero cuando hacías esa relación de la ciudad y de la tierra y de la conexión con la tierra, nosotros aquí, bueno, Julio y Marlene y yo tenemos un amigo común que trabaja mucho con lo de biosalud. Y él tiene una expresión también que es muy interesante, no solo una expresión, nosotros nos damos cuenta que es cierto. Pacho siempre dice, lo que tú necesitas está cerca de ti, siempre. ¿verdad? Lo que tú necesitas, en términos de hierbita, Sí, de cosas de comida. Y él cuando hace el examen bioenergético, entonces también hace una lista de comidas y de tecitos que sale. Y es impresionante cómo muchas veces lo que tú necesitas, un tecito de tomar y todo, siempre hay en tu patio, ¿verdad? Y si no está, si no tiene patio, puede estar en el patio de tu vecina, de tu vecino, en el vecindario, ¿verdad? Entonces eso me parece muy lindo porque es esa dimensión también de que la salud, que ¿verdad? La sanación está en nuestras manos y al alcance de nuestras manos. Y también cuando no está, es porque necesitamos tocar la puerta de la persona que está a la par para ver si nos puede también apoyar. Entonces me parece muy lindo todo eso, de esa conexión, ¿verdad? Con la tierra y con nosotras mismas. Muchas exacto. gracias. Gracias, Silvia. Sí. Sí, yo siempre hago como primera actividad o dentro de las primeras actividades en el entrenamiento en magia verde, justamente observar qué es lo que más crece en mi patio, Sí, por más que Ajá. no lo conozcan. Y sí, ahí me empiezan a compartir, bueno, hacemos el reconocimiento de cuál es la hierba y el 100% de la, en todas las oportunidades, esta hierbita tiene algo de algún síntoma que la persona está necesitando tratar. sí, Con lo cual, esto que decís, Silvia, sí, totalmente. sí. O por lo menos yo lo creo plenamente a esto. Por eso creo mucho e insisto mucho en ir recurriendo y tomar, sobre todo, recuperar la observación, por eso este primer ejercicio que ahora les voy a decir un poquito de qué viene, la observación hacia adentro, porque con las plantas tenemos esta cuestión de se pone de moda moringa, todos vamos a la moringa. Ahora Mm, están de moda los hongos, todos los hongos. Estuvo de moda un rato el orégano, todos al orégano. Veamos qué es lo que tenemos. Por sí, ejemplo, para mí, si yo tuviera que hacer famosa una plantita, sería el chantén por excelencia. Chantén, ortiga, diente de león, y creo que no necesitas más nada en tu vida. Cubre casi todas, mm, son de tan amplio espectro que cubre casi todo lo que necesitamos. sí, Y si estuviéramos acá en Córdoba, la peperina, el incayuyo y el palo amarillo. Digamos, más de las son mis dos de los dos lugares. Pero absolutamente, muchas sí, veces es golpear la puerta de quien está al lado, pero después de haber mirado hacia adentro, sí, ¿no? Después de que muchas veces lo que sucede es que es tan poca la confianza que tengo en mí, mm, que puedo observar, pero lo paso de largo. Entonces voy a buscar lo que está afuera. Para mí es un claro ejemplo mm, con las hierbas, con las plantas, es un ejemplo súper concreto de cómo primero miramos afuera, primero miramos la alimentación de otras personas. Alimentación que a veces es imposible. Acá sería imposible ser vegetariana. claro, Por más que me parte el ano, porque es terrible el dolor que provoca, por ejemplo, ayer en la carneada del ternero, y ahí nomás se comen las achuras, nosotros todavía no podemos comerla en el mismo día. Mi compañero fue carnicero toda la vida, pero la carne llegaba fría del frigorífico. claro, No el ternero, por ejemplo, en la fiesta pasada, la vaca, voy a contar algo terrible que a veces parece súper cruel, pero esto es la vida, digamos, en el claro, campo. La mm, vaca no moría, no moría, y cuando la abren, estaba preñada. claro, Y claro, qué es lo que intenta hacer la vida? Sostenerse en la vida. claro, Ahora bien, esta es una vaca
de todas maneras, más allá de que acá no sería posible ser vegetariano porque no crecen las verduras, porque hay mucha sequía, es muy difícil poder tener una huerta. Y la tenemos a duras penas, pero no es suficiente para una familia, por ejemplo. No hay posibilidades, porque el agua que sale del pozo, que es la que tomamos todo, no es para regar todos los días las plantas. Y además, porque la tierra nos está ofreciendo otro tipo de alimentación. Entonces, si es una fruta, y son frutas más secas, es el chañar, la frutita del tala, el fruto del piquillín, vamos a consumir la algarroba, son otro tipo de frutas. Entonces, a veces a nosotros nos da por extrañar muchísimo una naranja, por ejemplo. Sí, Juli. No quería interrumpirte, pero también estaba pensando algo que me pasó la semana pasada, pero que es mirar adentro, pero a veces también animarse y mirar a las otras personas que nos rodean, porque lo estaba conectando por algo, me sale esto con otros, porque la semana pasada me pasó que yo necesitaba el mar y me fui al mar y estaba súper así tranquila, pero bueno, estaba con otra persona, una amiga, y llegó otras mujeres, llegaron, y la mujer que llegó tenía tanto nivel de preocupación y de angustia y de estrés, y contaba una situación horrible que está pasando en el Caribe, de unos chicos desaparecidos, bueno, estaba muy angustiada. Y yo la escuché un rato, pero me devolví al mar porque yo no podía, yo me había ido. Y después volví a esa situación y seguía la cosa, ¿no? Y me animé y le dije a esta señora, yo la había visto un par de veces, pero le dije, ¿no tenés ganas de meter las piernas en el mar? Solo eso, porque ella tiene un problema de renguea, ¿no? Y me dice, me encantaría, pero no puedo ir sola porque me da mucho miedo por la pierna. Entonces le digo, pero ¿te animás a que te acompañemos? Sí, claro, me dijo, ¿no? Entonces fuimos, María y yo, otra señora, y la acompañamos a esta mujer. Esa mujer llegó a la orilla, se tiró, se arrodilló, y yo dije, bueno, se va a mojar. Chicas, se tiró, hizo la plancha, así como, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo decía, wow. Como que lo que me quedó es, qué bueno que me animé a ofrecerle eso, porque ella yo no sé si se hubiera animado a pedirlo. Y yo digo, estas mujeres viven frente al mar y a veces en la cotidianidad no tienen la posibilidad de meterse con lo sanador que es el mar, ¿no? Y esta señora, ustedes no saben cómo lloraba. Yo sentí que la estábamos bautizando, pensando en los rituales o limpiando. Claro, después le cambió las facciones, se mojó toda, se limpió la cabeza y lloraba. Bueno, ella rezaba y no sé qué otras cosas hizo ahí en ese ratito y estaba fijada a la otra señora y a mí. Pero bueno, y estaba feliz porque ella dice que solo los 31 de diciembre puede hacer eso porque los hijos la acompañan al mar. Entonces también es como mirarse, pero también poder a veces facilitar, porque a veces con esto de las individualidades no nos animamos a sugerir nada ni a meternos en la vida de los demás. Y a veces algo tan sencillo con solo decirlo, porque es una invitación, ¿no? Puede Totalmente. decir que no, y también porque Y yo en lo sentí. simple, Ujú, Juli, porque es algo muy simple. No es devolver una sugerencia, no es devolver un consejo, no es darle, no sé, a veces así también como directivas de cómo debería afrontar un tema, es solo acompañar a sí, conectar con la naturaleza, que es lo que sí, permite que la otra persona también vaya a sí sí, misma, ¿no? En este ejercicio que les hice recién de poder pensarnos y pensar en la primera etapa del proceso alquímico es la separación, ajá, es dividir y separar ah, cada uno de estos principios. No vamos a ir estrictamente a lo que es alquimia y la alquimia, digamos, la espagiria, que es la alquimia aplicada a los vegetales, pero si nosotros lo aplicamos y pensamos en nosotras mismas, primero, tener presente que quienes trabajamos con la alquimia, ujú, cada medicina que creamos también conlleva en sí misma parte del proceso del alquimista. De ujú, hecho, para realizar una pintura espagírica, yo tengo, o sea, la incubadora en la cual la creo, a esa pintura espagírica, es una incubadora
pintada por completo por dentro con mi sangre menstrual. Y representa mi centro energético del útero, y ahí es donde se crea. Y no hay posibilidad de que la alquimista o quien realiza la alquimia esté separado de ese remedio, Ah, ¿no? No que me quedo con un hilo energético, sino que la presencia está siempre. Entonces, a veces es esto, es acompañar a la otra persona simplemente a que pueda hacerse, hoy Guada dijo presencia, a estar presente en ese momento hacia adentro. Y la mayoría de las veces es con una acción simple. sí, La naturaleza y las plantas nos traen esto, la simpleza. sí, Cuando creamos medicina, cuando creamos cosmética orgánica, natural y rural, los procesos son lentos, pero súper simples. Generalmente se sorprenden por la simpleza con la cual nosotros podemos purificar una grasa o un aceite, crear un carbón activado, porque estamos acostumbrados a que lo compramos en algo, en un laboratorio que ya ha sido procesado, que se procesan con químicos, con lo cual esos químicos lo hacen de una manera más rápida. Por ejemplo, esto lo pongo como ejemplo para ir a lo concreto. Cuando utilizamos un aceite en cosmética orgánica, si yo quiero hacer algo orgánico de verdad, el aceite no va a ser un aceite de pepita de uva de grado cosmético, que tiene mejor aroma, mejor aspecto. Yo utilizo, lo que necesito utilizar es el aceite de pepita de uva que uso para comer, mm, el que puedo ingerir, el que no tiene contaminantes, el que no fue purificado de manera artificial. mm. ¿Se entiende? Desde el primer principio que es la materia prima. Bueno, así. Yo tenía una pregunta con respecto a los elementos. Bueno, no sé si después más adelante los ha... Estos son los tres principios, no son elementos, No, sino yo principios sé. de la alquimia. Ah, Sí, bien. pero Sí, eso quería saber si el dividir y el separar va correlacionado con la sal, el reunir es con ¿van juntos o no? ahora el Ah, proceso es otra cosa. listo. Dividimos y separamos los tres. Sí, Después vamos a purificar los tres y vamos a reunir los tres. Por está. eso vamos a ver tres principios, tres fases del proceso y después tenemos los elementos, tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Pero, entonces, lo primero es poder discriminar y poder separar qué es lo que habita en mí en este momento, en mi sal, mi azufre y mi mercurio. Por ahí había dicho, creo que Silvia, algo sobre la sal y lo saturado y lo que está como demasiado. Bueno, la sal, ¿por qué para los alquimistas la sal es el cuerpo? No sé si alguien alguna vez tuvo la experiencia de haber visto las cenizas de una persona muerta, cuando creman a una persona. No son cenizas, los huesos quedan como piedritas, ¿sí? No llegamos a disgregarlo del todo. Eso es en el sentido estricto de la sal. Esa parte que queda sí o sí, de la cual no puedo desprenderme, ¿no? Eso que después de todos los procesos, que el proceso de purificación puede ser a través de el fuego, un proceso de purificación puede ser a través de una destilación, ¿sí? Puedo separar y purificar a través de la destilación. Hay diferentes maneras de poder llegar a la purificación de estos principios. Pero si lo pensamos en el cuerpo, en los síntomas, en cada una de nosotras, y a los efectos de, bueno, autogestionarme esto, con separar los tres y poder discriminar e identificar en el momento cada uno de estos principios, como están habitando en mí, simplifica mucho más el proceso. Entonces, la primera etapa, que es esta que acabamos de hacer de una manera súper simple, si lo trabajamos en energía, por ejemplo, para trabajar en una planta necesito 1 mes y medio para esta primer fase. Se le llama nígredo. La nígredo, que se asocia con el color negro para la alquimia, es justamente cuando vamos hacia adentro, a la sombra, al oscuro, a poder identificar esto, que en un proceso terapéutico puede no darse en una primera instancia,
porque justamente hasta que podemos lograr ir hacia adentro, mirar lo que no quiero ver, descubrir esto que está mucho más solapado, se da de primera, lleva un tiempo, no es en lo inmediato. A través del anígredo, que es cuando puedo ir hacia la sombra, cuando logro ver y empieza a reflotar esto, una de las formas, por ejemplo, que tenemos para purificar en alquimia es el fuego. Pensemos cuando yo prendo fuego y el primer humo es de color negro y la primer ceniza es carbón, hasta que el carbón termina siendo una ceniza blanca. Hay todo un tiempo, hay todo un proceso, ¿sí? Eso que empieza a salir, eso negro, eso oscuro, es todo lo que sería, como para explicarlo de una manera rápida y práctica, porque en una clase sería, en realidad alquimia tenemos que estudiar un montón de tiempo, pero para entender más o menos en lo práctico cómo podríamos aplicarlo, eso es la entrada a la sombra, la entrada a mí misma, ir hacia adentro, eso es, ir hacia adentro y abrir la puertita, es ese momento de abrir la puertita y que salen los fantasmas, los que muchas veces no quiero. Esa fase es la nígredo. Entonces, separo y al separar es lo que me permite poder encontrarme con esa sombra. Separar cada uno de los principios me permite encontrar en cada uno de ellos qué está pasando con mi sal, qué está pasando con mi azufre y qué pasa con mi mercurio, con la conexión hacia ese todo. Con otros, también como bien decías, Julieta. Después de esto, Jung habla, en la Rubedo, habla de las bodas alquímicas y habla de esta unión entre que ya lo pasé, ya lo pude identificar, ya empiezo a purificarlo, a procesarlo, y me encuentro con lo que sí deseo. Entonces, rompí mandato, puedo encontrar y eh, erradicar, digamos, todo esto que aparece con estas sombras, y empieza a aparecer con mayor claridad, es como el momento más de claridad, empieza a aparecer lo que sí, hacia dónde quiero, qué es lo que deseo, empieza este proceso, si pensamos en el bienestar físico, es lo que empieza entonces cuando, bueno, ya empiezo a sanar. Después de la gripe fuerte, de largar los mocos, de hacerme los vapores y de pasar esos momentos de fiebre y tan feos, empiezo a sentirme mejor y empiezo a vislumbrar que hacia dónde. Bueno, en ese momento, esta claridad y el proceso alquímico me invita a integrar, ¿no? A empezar entonces el tiempo o el proceso de aceptación, de integración, porque mi bagaje, mi sombra, mi trauma, lo que emocionalmente me trajo hasta acá, también forman parte. No atravieso y no pasó nada. Atravieso y forma parte de lo que va a ser. Una vez que logro entonces, o que voy integrando, aparece la rúbedo, que es la última instancia, que es donde logro encontrarme entonces con esto nuevo y me abro a la quinta esencia, que es como se llama en alquimia, esto nuevo que nace. Vane después de atravesar todo o de todo el bagaje que trae, me encuentro con algo que me muestra que lo que yo creía como terrible, por decirlo de alguna manera, podía hacerlo en soledad, con lo cual era mucho más terrible. Y esta nueva Vane, quizás lo que le dan ganas es de dejarlo todo y venirse a tratar de ver cómo acompañar esta soledad.
Por más que, digamos, no es todo color de rosas, el proceso es terrible. Dejar economía, trabajo, planta permanente, bla, 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 bla. Digamos, todo lo que puede ser. Así de intenso es el proceso alquímico. ¿Sí? Cuando hablamos de la alquimia y de lograr la autogestión y el empoderamiento, así de intenso es. Y empieza así de una manera simple. Empieza así de una forma mucho más sencilla, que es la conexión con la tierra y con lo que tengo cerca. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darnos un ratito, yo les voy a dar lo que sería la actividad, que cada una de las personas que estamos acá lo podamos hacer más como en soledad. Vamos a apagar el video de cada uno de nosotros y lo que vamos a hacer es encontrarnos con la hierbita, el yuyito que cada persona eligió. Vamos a buscar el agüita, la taza. La forma de preparar la infusión, porque vamos a trabajar con una sola, es colocar en la taza primero la hierba, arriba colocamos el agua, arriba colocamos el platito, dejamos estacionar 5 a 7 minutos y lo vamos a filtrar o colar. Recién una vez que esté listo, cada uno lo va a hacer en soledad, digamos. Después que está listo, recién ahí lo vamos a tomar a conciencia. Y vamos a ir anotando en todo este proceso cómo llegó la planta a mí, si la recolecté yo, si la compré, si ya la tenía, qué planta es. Y en el momento en que tomo la infusión, vamos a registrar absolutamente todas las sensaciones que van apareciendo. Desde que si está muy caliente, está muy frío, cómo está el sabor, cómo está el aroma, siento un sabor o no lo siento. Me parece una pavada esta actividad, también lo voy porque todo es válido, absolutamente todo es válido. Entonces, lo más importante es poder hacer el registro. Primero, solo vivenciarlo. Y después recién irnos hacia la etapa de el registro de la actividad. Y después que ya hayamos hecho todo eso, volvemos a habilitar la cámara. Entonces, apagamos la cámara como si estuviéramos, cerramos la puerta de la habitación donde estemos, y que esto, o si estamos en el patio, hermoso, disfrutando del sol, que sea, hacemos como si cerramos los ojitos de cualquier observador y vamos a realizar a conciencia la infusión. Y después sí, cuando habilitamos las cámaras, que todas las personas hayamos terminado, vamos a compartir entonces la experiencia y compartir un poquito cómo nos fue con esto. Después vemos la otra parte de con qué conectamos o hacia dónde va, digamos, esta cosita así como bien simple, como herramienta también, como para poder ser utilizada. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, Genial. son las 3:15, así que 3:30, que son 15 minutos, que es como siempre hacemos el break. Sí. Lo aprovechamos para la infusión. Ah, buenísimo. Dale. Dale, Entonces, genial. buenísimo. Entonces a las 1:30. Voy a apagar la grabación. Sí, ahí todo. Permite Perdón. empoderar por completo la salud de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de la espiritualidad, de lo que necesitamos para poder sobrepasar y sobrellevar los distintos procesos. Sabernos que lo que está acá no es lo que me va a matar. Lo que la naturaleza me está dando no es lo que me va a matar. Incluso si yo estoy probando, que no lo vamos a llevar a este extremo porque estamos acá, pero en un entrenamiento en magia verde, la primera planta que consumen, cada uno la elige libremente y puede ser una planta que nunca hayan consumido. Y una hoja de una planta que pueda llegar a tener algún nivel de toxicidad, lo que me va a producir para la cantidad de kilos que tengo como ser humano es una diarrea o vómitos. Cuando estamos en el contexto del entrenamiento en magia verde, bueno, eso es lo que estoy necesitando en ese momento, ¿no? Pero es esto, es el empoderamiento.
que nos da la tierra, y es volver a la presencia a través de la tierra, en sus tiempos, en su conexión y en el proceso de incorporar a mi sal lo que la tierra me está dando a través de algo tan simple, por ejemplo, en esta oportunidad lo hacemos así, con una infusión. Y ahora sí, les doy la palabra a ustedes. Bueno, puedo empezar, si quieren, a leer lo que escribí. Dale. Puse, la hierba elegida es el orégano. Perdón, hago acá un Sí. paréntesis. Juli, ¿vos me podés anotar qué planta eligió cada persona? Bien, si me podés hacer esa anotación. Genial, y después me la Ujú. mandas. Bien. Ahora Bueno, sí, perdón. no, está bien, está bien. La hierba elegida es el orégano. La cosechamos hace unos meses y la deshidratamos. Estaba en el patio de casa, las trajimos de plantín del campo de un amigo, de acá también, de Concordia. La temperatura de la infusión es agradable y su sabor fresco. Preparar mis infusiones es para mí un ritual hace casi un año, cuando comencé con una ronda de relajación y desde ahí hice otras dos más acompañada de forma grupal y de una conexión conmigo misma muy especial. Cuando agarré el orégano, el frasquito, fue más bien intuitivo. Pensé que había agarrado el recipiente de burrito, que el sabor me gusta un poco más, pero agarré el de orégano. Pero al abrirlo me encontré con que era el orégano que habíamos cosechado hace unos meses del patio de casa. Y pocas veces he consumido eh, de este tarrito. Me gusta mucho condimentar la comida con esta hierba y es fundamental en mi cocina. Buenísimo. Gracias, Guada. Bueno, yo puedo seguir. Lo más interesante es que cuando fui a echar el agua, yo antes de empezar ya había puesto las hierbitas en la taza. Y fui a buscar menta, pero después salí al otro lado y vi que quería mejor el tilo. Pero el tilo de Costa Rica es distinto al de Argentina. Este tiene como unas florcitas y es como una enredadera. Y cuando fui a echar el agua, había una hormiguita en la taza. Y ahí la dejé, eso me gustó verla. Después fui afuera un rato con la taza y el platito. Aproveché y le puse otras hojitas más. Esperé, que pensé que había pasado más tiempo y cuando miré todavía no habían pasado ni 5 minutos. Entonces, bueno, la dejé ahí apoyadita afuera, regué otras plantitas y después lo que me pasó es que no tenía ganas de colarlo. Quería dejar las hojitas, pero bueno, al final las colé. Me supo bien, fui tomando sorbitos y me sorprendió su sabor. em, y vi como que no tenía tanto color, pero sabía igual. Entonces eso también me gustó. Y bueno, y este tilo que yo tengo también es importante porque lo tengo en la terraza, pero como en un cantero, y siempre tengo que estar como sacándolo porque crece mucho. Entonces dije, qué interesante, porque a veces lo tengo que tirar, porque me agarra todo el cantero y tengo una albahaca al lado, tengo otro arbolito de maracucha al lado y eso. Entonces, bueno, pero también pensé en la persona que me regaló el tilo, que es una mujer que tiene una finca con gallinas también y que cosecha y que ella sostiene un montón, que tiene su propia soberanía alimentaria. O sea, es una mujer sola que tiene sus gallinas, tiene una tienda también, pero bueno, vende huevos súper ricos y también cosecha. Entonces, y ella siempre que te da algo, procura como que le da seguimiento. Vieran qué interesante. Es para que, la otra vez le pedí prestado unos limones, prestado no, le pedí limones para una actividad y me preguntó qué actividad iba a hacer. Y yo le decía, pero lo voy a usar bien.
No, es que yo quiero que esos limones sean bien usados, me decía, no son para jugar. Y yo, no, los van a usar. Pero bueno, me trajo también esto, ¿no? De que todo tiene que ser bien usado. Entonces, por ahí lo dejo. El seguimiento yo habitualmente lo hago cuando yo también vendo las pinturas madres, hago, digamos, a veces algunos preparamos algunos procesos completos, por ejemplo, en ginecosofía o para diferentes afecciones, porque cuando no damos un seguimiento o tomamos una plantita, por ejemplo, digestiva, en unas gotitas que pongo nada más en el vasito y me lo tomo y listo, es igual que una pastilla. Que si yo compré la pastilla y me la tomé, falta esa parte de conexión. Entonces a veces cuando nos fanatizamos un poquito, el seguimiento a todo lo que vamos compartiendo. Pero tiene que ver con esto puntualmente, con que esto que estoy tomando o lo que yo me estoy beneficiando de las plantas, bueno, ser consciente de esto, ¿no? Del proceso, como venimos hablando. Ser bien conscientes del proceso es lo que permite que el acompañamiento de este proceso sea mucho más efectivo, si se quiere. Que no sea lo mismo que tomar un medicamento alopático. Porque si no, también con la homeopatía hacemos esto, muchas veces. Compro gotita, taca, taca, listo, pop, sigo, ¿no? Bien, Juli. ¿Yo puedo seguir? Sí, Sí. Bueno, yo cuando antes de empezar, ¿verdad? Fui buscar la planta. Una cosa fue que me di cuenta que antes yo tenía mucho más plantitas así para hacer té en el patio, aquí de la casa, pero eran plantitas así que a veces yo traía de mi trabajo, que me regalaban, entonces había varias, había mucho más. Y ahora yo buscaba alguna plantita para hacer té y no encontraba. Pero estamos também em um processo de recuperar a parte de atrás do pátio da casa, que sale cerca está cerca de um rio. E então, aí o que encontrei foi um palito de. Eu não sei esta hora se é limão ou se é naranja, pero eu tomei as hojitas pensando ou intencionando que fora naranja, pero eu creio que é limão. Então, também foi muito lindo porque esse arbolito que está aí, eu creio que é um dos originários de aqui mesmo, verdade? Desse lugar. E aqui antes era uma plantação de café e depois destruíram todo para ser residencial, onde eu vivo. Então, essa plantita, essa palito de limão também me evocou isso, verdade? De la resistência de los que pertenecem à própria terra, não? Bueno, aí eu empecé já, como decimos em Brasil, a hacer um viaje, ¿verdad? Conectando aí várias coisas. Eh, bueno, las sensaciones, yo cuando tomé, bueno, primero el olor me encantó, me encanta el olor de la hoja de naranja, y si es limón, es un poco parecido también con la naranja. El olor me gustó mucho, el sabor, yo pensaba, bueno, solo 5 minutos vas a salir con sabor a nada, pero sí, ya fue suficiente para soltar, ¿verdad? El sabor. También no estaba tan caliente, entonces también me gustó eso, pero estaba así calentito, pero no de quemarse uno, ¿verdad? O sabor agradable, la temperatura también. Y lo que sentí fue una tranquilidad y una paz, ¿verdad? Claro, la palabra paz está muy gastada, pero eso que uno identifica como está un poco más tranquila. También eso que yo decía, que fue la conexión con los que habitaban ese lugar antes, porque yo creo que esa realmente es una plantita nativa. Eh, lo otro fue, ay, ¿qué más? Bueno, y también, y para preparar eso, yo sentí necesidad de acomodar un poco el espacio, porque esa semana yo estuve corriendo, entonces mi espacio aquí de estudio está muy desordenado. Entonces, por lo menos busqué un lugarcito, prendí una candelita, prendí un incenso, puse la tacita ahí, hice así como que un pequeño ritual, ¿verdad? Para preparar el té, y eso me ayudó también en ese sentido de conexión. Y
E sim, eu creio que foi como que encontrar-me comigo mesma, verdade? Nesse um pouco momento caótico que eu estou, pero me ajudou muito nessa conexão comigo mesma. Silvia, el limón, la hoja del limonero, de la naranja, de la mandarina, son justamente para traernos el relax. Por eso después les voy a hacer una devolución más detallada, por escrito, lo voy a agregar al PDF, por eso quería un tiempito, pero un poquito de esto también hoy habías hablado de lo que estabas necesitando y es lo que te regala y lo que tu alma también fue a buscar, Sim, que lindo, lo que que lindo. encontró buscando un montón de cosas, por eso les decía, elijan intuitivamente la hierbita con la que van a trabajar. Es Graças, justamente, graças. gracias, sí. Arlene. Perdón, voy a hacer un segundito porque mi perro está desesperada por entrar y no puedo. Un segundo que le abro la puerta. Vane está sin el micrófono. Ahora sí. Discúlpenme, pero es muy intensa. No hay forma de. Marlene, ahora sí tienes Bueno, mi atención. gracias. Yo escogí la Juanilama, que es una ¿Cuál? matita. Perdón. Juanilama, Ajá. una que tiene también como un saborcito a zacate limón, como que está mezclada, no sé. Y esa me gusta mucho, casi siempre esa es la que más uso, aunque hay muchas otras plantitas cerca de aquí cerca. Esa siempre me gusta como si fuera a lo conocido, a lo que me es familiar y seguramente que siempre me cae bien. Mis hermanas dicen que, ay, eso es cuando para desinflamar, pero yo siempre que tengo ganas de un tecito así de hierbas, se me antoja esa. Y bueno, esa era de una planta que tenía mi mamá hace muchos años y ha crecido muchísimo en mi patio, incluso hice otra matita y ahí también creció. Y bueno, cuando la preparé, no le puse como tanta atención y luego pensé como si la conociera tanto, como si fuera una vieja amiga a la que no tengo que conversarle mucho porque ya nos entendemos, digamos. No, y me encanta su sabor, siempre me cae bien, no importa para qué la tome, solo cuando me dan ganas y siempre me hace súper bien. Y pensé en otras plantitas que tengo cerca y por qué será que no las uso, casi nunca como que me jalan. También pensé mucho en mi hermana que siembra la tierra y vive como muy en conexión con eso de sembrar. Y sin embargo, por otras cosas de su historia personal, a veces no está como bien de salud. Entonces, como que hay muchas cosas que se juntan para que estemos bien. Bueno, todo eso lo sentí en este ratito del té, de este té delicioso. Gracias, Marlene. También habías, creo, si mal no recuerdo, algo de la inflamación en la parte de la sal. No recuerdo si eras vos la que había hablado sobre Joana. Era Joana. Bien. ¿Puedo continuar yo? Sí, Bueno, cuando leí la indicación para hoy de tener alguna planta, la verdad no lo hice de manera muy intuitiva, dije voy a tomar unas hojitas de menta, pero justo hoy en la mañana estuve en el balcón de mi casa y ahí tengo unas plantas de curúa y había leído pues que como pasiflora servía para relajar. Cuando la vi me sorprendió que estaba muy grande, hacía como muchos días no le prestaba atención, no la veía y la vi muy grande. Entonces ya en el momento de hacer el té, tomé la decisión de ir por unas hojitas de curúa. Y justamente había hablado de la inflamación y por eso había pensado en la menta, porque la inflamación es como del estómago y la menta es digestiva. Entonces, pues tomé la decisión de irme por la curúa y luego de tomarme el té,
Empecé a leer un poco más y me di cuenta que también ayuda a la inflamación del estómago. Entonces me pareció muy bello. Lo que escribí fue: el cuerpo, estómago lo recibe bien, es la primera sensación que percibo. Lo siento como un abracito, un apapacho, y lo relaciono con los apapachos que suelo dar a otras personas, pero que pocas veces me doy a mí misma. Em, me siento tranquila, el sabor es suave, el aroma también es suave, pero no logré, pues como que sentía un sabor familiar, pero no supe descifrar cuál era. Eso fue lo que registré. Genial, buenísimo. Muchísimas gracias, Giovanna. La planta a veces se nos presenta y es ella la que nos dice. Y está buenísimo esto de poder escucharnos. Cuando yo decía hoy, a veces no confiamos en nosotros, bueno, sí, en ir ahí hacia donde se presentó y donde tu intuición ahora te marcó. Y recordemos que las hierbas tienen muchas propiedades, no es como un medicamento que yo tomo una vallaspirina para. El sauce, que tiene el principio activo, que se corresponde con la vallaspirina, que se usa para la vallaspirina, además tiene otras propiedades. ¿Qué sucede? Cuando yo tomo una planta, va a acompañar entonces ese proceso desinflamar el estómago, pero también relaja. Muchas veces es probable que ese estómago esté inflamado o que la digestión no esté funcionando bien porque hay algunas situaciones de estrés. Entonces, eso es lo que nos brindan las plantas, que a veces incluso sin que nosotros traigamos a la mente trabaja también sobre la cabeza y la mente, y cuando estamos como demasiado acelerados, y son muchas las cosas a las que queremos ir, las hierbas, las plantitas, nos acompañan de una forma más integral. Entonces, quizás le elijo por una característica o por uno de sus principios activos, pero seguramente otro de los principios que tienen están relacionados y por eso me llevan hacia este estado más saludable o me llevan justamente me benefician en la salud y en mi bienestar, valga la redundancia. Entonces, lo que tienen las plantas es que no me va a hacer mal si yo tomo una plantita relajante porque, bueno, quiero relajarme y en realidad también tengo problema intestinal. Bueno, seguramente, o sea, seguramente no, en el cuerpo está todo más relacionado, no estamos tan divididos y nos acompañan en el proceso de una manera mucho más integral. ¿Sí? Entonces, con identificar a veces alguna y con trabajar solo con las hierbitas que tenemos, que ya conocemos, ya podemos ser entonces autogestivos en nuestra sanación. No es necesario conocer en profundidad todas las hierbas, ni es necesario volvernos, digamos, unos eruditos y estudiar, digamos, en profundidad cada una de las plantitas. Porque generalmente las que más conocemos son las más inocuas. Entonces, no es tan necesario conocer las contraindicaciones o las interacciones con medicamentos, porque no vamos a hacer tratamientos largos, digamos. Con esto me trae no solo a conectarme con la tierra, al tiempo, a mi sal, a mi territorio, sino que además la compañía que tengo de esto que me está brindando la tierra a mí misma es de una forma mucho más integral. Y obviamente aborda estos tres principios de la alquimia. No trabaja solo sobre la sal de mi cuerpo. Como te decía hoy, la mente, o sea, todas las plantas tienen regentes planetarios, también trabajan sobre nuestro cuerpo energético. La mente también trabaja sobre la mente y puedo estar indigestada por algo que no puedo procesar, que es lo que no estoy pudiendo digerir. O quizás estoy indigestada porque por el acelere y por darle al cuerpo más alimentación de lo que está pudiendo procesar. Entonces también trabaja sobre, bueno, todas estas cuestiones. Ahora sí, perdón. Bueno, yo, si me dan ahora, pues nosotros nos hemos estado moviendo mucho de casa últimamente, así que no tenemos patio en el momento.
pero sí utilicé una rosa de Jamaica con, o sea, hibisco, con menta que una amiga nos trajo. Era lo que tenía disponible ahora en el momento. Y fue bien reconfortante, la verdad. Sobre todo porque estoy como en un proceso de como de detenerme, ¿verdad? Bajar la velocidad y pensar más en mi propia salud. Así que es como tener esa confianza, ¿verdad? De que eso me va a hacer bien como parte del proceso. Así que fue una sensación muy, muy linda, la verdad. Gracias, Ramón. Genial, ahí trabajando con la menta también. Un gusto. ¿Quedó alguien más? A ver, No, ya todas estamos todas. pasamos. Sí, Genial. Juli, vos me anotaste cada una. sí. Yo les voy a preparar en el mismo PDF una devolución de quienes estuvieron con las plantas que trabajaron, qué es lo que les trae, digamos, cada una de las plantitas. Más por escrito para que cada uno también lo tenga. Y la pregunta que vamos a anotar ahora y que va a quedar ahí como para cada uno de ustedes, es una pregunta bien sencillita y es, ¿qué es? Entonces, ¿qué síntomas o qué señales son las que percibo en mí y que me hablan de un desequilibrio? Y frente a esta pregunta, esto va a ser, es una, digamos, un ejercicio que queda ahí, van a responderse cuál es el recurso natural que tengo inventando desde salir a caminar en patas. Vamos a inventar, entre comillas, el recurso natural que yo ya tengo en mí para poder paliar este, este desequilibrio en cualquiera de los tres principios, ¿no? Entonces vamos a ir a algo que yo ya tengo. Si ustedes quieren, si tienen ganas, después Juli también, si quieren me lo transmiten, y como para poder hacer una ida y vuelta, si, si tienen ganas de alguna devolución respecto de esto o algún tip de lo que podemos incorporar a ese recurso. Y también tengamos en cuenta que, por ejemplo, esta actividad de simplemente hacernos la infusión, como les decía yo, es una herramienta que en un proceso terapéutico es una herramienta súper útil e inocua si nosotros proponemos a la persona que trabaje con una hierba que habitualmente ya está consumiendo, ¿sí? Y si no hay ninguna, una digamos, una flor hermosa que conecta mucho con irnos hacia adentro, el amor, también trabaja sobre el mercurio y la conexión con la otredad y la conexión con la propia espiritualidad, es la rosa. La rosa es súper inocua, pétalos de rosas, y es una infusión también que permite ir hacia algo nuevo, cuando sobre todo a veces puedo tener personas que están trabajando en el espacio terapéutico que quizás no creen en una meditación o no les gusta. Muchas veces, incluso hasta quienes hacen el entrenamiento en magia verde, me sucede de personas que por su religión no pueden hablar de lo energético o meditar o llamar o momentos, digamos, de meditación, es una forma, o no puedo respirar porque me parece una pavada. Esto es una manera de hacer algo cotidiano, ritualizar lo cotidiano, y llegar a veces a quien no está disponible o proponer una actividad a quien no está disponible para un ritual, digamos. No de una manera forzada, sino desde algo que ya estamos haciendo. Por eso, cuando yo hablo del empoderamiento, es empoderar primero a partir de la base de lo que ya tengo. Y cuando hablamos de la primera fase de la alquimia, que es la nígredo, esa sombra, esa oscuridad, estamos hablando de lo que yo ya tengo, de mi bagaje. Entonces, lo que voy a construir como nuevo siempre es partiendo de la base de lo que ya está. Sin necesidad de ir a algo nuevo, ir a aprender algo nuevo, no, de lo que ya está.
Por último, quisiera compartirles los 4 elementos. Entonces, que habíamos hablado un poquito de esto. Y de estos 4 elementos, para la alquimia, ¿con qué lo relacionamos en el cuerpo? ¿No? El elemento tierra, ¿sí? Tenemos como, o sea, rige como el principio más concreto es la sal, ¿no? Entonces, ¿sobre qué trabaja la tierra? Sobre los huesos, la piel, los músculos, el sistema óseo, el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo es lo que hace a la nutrición. Por eso cuando tomamos una tisana, una infusión, una tintura, lo que yo hago, estoy trayendo a mi sal la esencia de esa planta, ¿no? Beneficios, principios activos de esa planta. Y tiene que ver, bueno, sí, con el sostén, la nutrición, el arreglo que ya sabemos, ¿no? Cuando hablamos del elemento agua, esto creo que es probable que ya lo tengan más incorporado, por eso lo paso como más rapidito. Estamos hablando de los fluidos, de la sangre, saliva, sistema linfático, útero, riñones. Y el principio que lo rige es el mercurio. Este datito del principio es porque en realidad cuando buscamos las plantas que son regidas por mercurio para sanar estos, estos sistemas, ¿no? El aire son los pulmones, el sistema nervioso central, pensamiento, respiración, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, la comunicación de las ideas. También está regido por Mercurio. Pensemos en qué es la conexión también con otra edad, la conexión con lo espiritual. Y por último, el fuego, que en el cuerpo físico es el corazón, el metabolismo en general, la energía vital, y el principio que lo sostiene es el azufre. ¿Sí? Todo esto convive en nosotros y en nuestro cuerpo. Los 4 elementos, en estos 3 principios. Y cuando logramos transformar, por eso la alquimia en el sentido amplio, es re común que escuchemos la palabra alquimia en cualquier cosa de transformación. No sé, cocinar, alquimia. Bueno, en realidad la alquimia conlleva las 3 fases de manera bien profunda hasta llegar a la quinta esencia. Entonces, atravesamos estas 3 fases y todas las herramientas para atravesarlas las tenemos en nosotros mismos. Podemos utilizar recursos externos, ¿sí? Como puede ser una planta, como a veces acompañarnos a través de otro, pero en realidad la alquimia en sí misma, el proceso íntegro de transformación y la quinta esencia, esto nuevo hacia lo que yo, o sea, como la frutillita de la torta, o sea, esto nuevo hacia lo que voy, lo tengo en mí mismo. Con lo cual, sabernos artífices de nuestra propia alquimia es súper empoderante. Y poder transmitir que cada persona es el artífice de su propia alquimia y que todo lo que nos rodea es lo que puede acompañarnos cuando sentimos que lo necesitamos y cuando necesitamos echar una mano, también es súper empoderante. Porque me genera una autodependencia. ¿Sí? Ya más allá de cómo vivimos el ahora, entonces puedo conectarme desde otro lugar con la otra edad. Y para mí es eso en sí mismo el oro. El oro en la búsqueda de la alquimia. La purificación absoluta. Cuando logro
el proceso, generar el proceso, registrar, darme cuenta de que estas herramientas y los recursos están en mí misma y en mi alrededor. Y hoy hablaban un poquito de, más allá de la siembra, de las hierbas, que a veces hay problemas de salud, también nos sucede que, por ejemplo, amo la lavanda, quiero tomar lavanda de noche porque necesito dormir, y la lavanda no me crece, y no me crece, y me la compro una vez, me la compro dos veces, y la siembro, pero está creciendo una pasiflora, y no le estoy dando un tronco de bola o cedrón, y no le doy ni pelota, y que tienen también como principio activo, o sea, me traen también ese beneficio, pero yo insisto con la lavanda. También nos sucede. Queremos manejar y manipular a la tierra hasta en lo más simple. Los seres humanos tenemos mucho de eso, y bueno, muchas veces sucede que no es que la lavanda no me quiere, no es que esa planta no va conmigo, y es que quizás tengo otra que está creciendo de manera más simple y está todo el tiempo mostrándose y la arranco, la saco de la maceta, no me gusta, me está, bueno, y está todo y vuelve y vuelve y vuelve. Cuando hay alguna plantita, yo siempre les hago un ejercicio también, elijamos la que más nos gusta y elijamos la que nos molesta y veamos. Y si quieren también me mandan fotos de esas dos y vemos cuál es cuál. ¿Cuál es esta que me está molestando, que no conozco? Que no? A ver qué me trae. ¿Eh? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y qué es lo que me está trayendo? Es un ejercicio hermoso también para hacer. Así que bueno. Sería por ahora hasta acá y abrimos un ratito de preguntas, de consultas, de lo que quieran consultar o dudas que hayan quedado. Eh, Vane, cuando tú mencionabas no, esa cuestión del empoderamiento y de la importancia, bueno, mencionaste la rosa también como una flor en ese caso, ¿verdad? Un té que posibilita ese encuentro. Ahora, todo eso tiene que ser realizado de forma consciente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces hay gente que está a la par de uno o que convive o que uno conoce y que no tiene esas convicciones. Entonces, digamos, esa gente tomar cualquier cosa no va a servir de nada. No, no, no sé si llega a ser tanto así, porque, o sea, las plantas no tienen un poder, pero ese poder tiene que conectarse con mi poder, Exacto. porque si no, Por eso, sí, porque, a veces ajá, proponer la manera de hacerlo solo con disponerme a preparar la infusión, mi alma ya se está abriendo a esta planta. Por más que mi cabeza me diga, esto no sirve para nada, ajá, ajá, ¿sí? Porque la disposición del alma, por eso cuando pensamos en los tres principios que son los que intervienen, puede ser que la mente, que mi personalidad, que mi azufre esté todo el tiempo diciendo no sirven para nada, esto es una porquería, pero hay algo que hace que yo corte, que saque los pétalos de la rosa y que lo haga, que a esa ujú, tisana la haga y que preste atención en cómo me explicaron que la tenía que preparar. Hay claro, algo del alma que sí lo está buscando, por más ah, que mi mente me esté diciendo que no. Si nosotros no vamos a prepararle la infusión y se la vamos a meter a la boca, exacto. es una invitación. Quien acepta esa invitación, hay algo del alma que ya está conectando con esa planta. Ujú. Sí, porque la gente también tiene mucho eso, bueno, la gente, a veces uno también hace, pero de decir, ay, ¿qué es bueno para los riñones? ¿Qué es bueno Entiendo para ahora. el estómago? ¿Qué es bueno? Entonces, las plantas también como que ya están, como que territorio colonializado para ese fin, ¿verdad? Esa necesidad. Entonces, mi mamá tiene no sé qué cosa, ¿y qué le doy? Entonces uno dice, ay, dele tal cosa, dele menta. Entonces, esa relación es una relación también muy utilitarista Ahora y yo entiendo, creo sí. que, y a la mentalidad es esa, de tomar el té como si fuera una pastilla. Entonces, también eso que tú decías me parece súper importante, ese seguimiento que uno va dando, ¿verdad? Por ejemplo, Exacto. nosotros a veces lo que hacemos es incluso
utilizó la hojita de volver a la tierra, Claro, en el sentido de agradecimiento, porque ya que usted me regaló, ahora yo te devuelvo también eso, ¿verdad? que la tierra convierte en Porque si no, flores todo lo que nosotros le damos de exacto, basura. Tiene exacto. ese poder. Entonces, esto que vuelvo es nutrición, como decís vos, Silvia. Sí, es lo Ajá, mismo que tomar un medicamento alopático. Si yo tomo una planta solo para el beneficio que quiero extraer y lo tomo de esa manera sin conciencia, claro que es lo mismo que tomar un medicamento alopático y que posiblemente no haya no me dé el resultado que yo estoy deseando. ¿Sí? Es muy posible. También sucede que vamos a encontrar en internet, buscamos para qué sirve tal cosa y ya tenemos una lista de... Y también hay algunas contraindicaciones de algunas hierbas y también hay interacción con medicamentos alopáticos si hay alguien que está bajo un tratamiento más cronológico. Entonces, bueno, también obviamente siempre es con los cuidados, digamos, que necesitamos. Por eso yo le digo, bueno, si necesitamos para un proceso terapéutico de alguien que está necesitando bajar los niveles de estrés, bajar niveles de angustias, poder conectar en algunos momentos consigo mismo, la rosa sería como una plantita que nos puede ayudar a esto sin necesidad de tener que estudiar cuáles son los beneficios medicinales a la sal del cuerpo, ¿no? Físicos, por decirlo de alguna manera. Las plantas trabajan en lo físico, no en lo energético. Entonces, gracias, Silvia, por traerlo. Bueno, Sí, si y alguien... estamos, Juli. Marle. Marlene. No, yo sigo pensando como en lo que les dije de mi hermana o de otras historias de mujeres y de personas que conozco, que su vida es complicada y que a veces me pregunto si antes de poder tener ese aire para yo poder conectarme con la planta y poder recibirla, si a algunas personas o en algunos momentos de nuestra vida no necesitaremos algo antes porque hay tanta violencia y tanta desconexión, tanta eh, como tan expropiados de esa espiritualidad y de esa sal y de eso que somos, que, que a veces, aunque ahí esté nuestra alma luchando y nuestro ser, pero son niveles límite, me pregunto hasta dónde y cómo, y vuelvo al ejemplo de mi hermana, que es una mujer muy valiente y muy fuerte y que tiene una conexión diaria con la tierra, es una mujer del campo, pero que es tanto el peso de ser una mujer del campo que a veces ella se desequilibra y pierde su energía vital y no le cuesta encontrarla. Entonces me quedan como esas preguntas. Bueno, antes les dije que tenía preguntas que me habitan en estos días y me quedo con esas preguntas, con la idea también de que la salud no es algo sencillo. La salud, esa salud profunda para estar bien y en conexión con esa esencia que somos. Sí, y que además, Marlene, pensemos en que no somos perfectos. No hay perfección en la humanidad, con lo cual, esto obviamente puede haber muchísimas otras teorías, pero cuando hablamos de que no hay perfección y que hay ciclicidad, que habitamos ciclicidades, y a veces forma parte, ¿no? Esto, forma parte los momentos en los cuales no estamos óptimas o no, o la salud no es plena, ¿sí? Yo creo que como en la naturaleza toda, digamos, si nosotros pensamos en la naturaleza y nosotros representación de la naturaleza en representación siendo seres humanos, en la humanidad no hay una perfección. Nos encantaría estar siempre felices al 100%, saludables al 100%, todo el tiempo. A veces quizás puede haber un desequilibrio en la sal de mi cuerpo. eh, por ejemplo, lo uso de ejemplo práctico, no por yoísta, sino porque a veces es más concreto. A mí el jueves me operan, el jueves que viene, después de un proceso bastante intenso, tengo que llevar una operación. Las operaciones para mí son terribles, me siento invadida en el cuerpo, siento que no es lo que deseo.
pero que forma parte del proceso para atravesarlo. Después de bueno, muchísimos estudios, instancias en las cuales era cáncer de cuello de útero, sí o sí, y después empezó medio a transmutar un poquito y en realidad la operación va a ser un poco más sencilla de lo que era. Yo tengo el pleno convencimiento, hace 10 años, a mí me sacaron un tumor que fue borderline, que llegó a tener 20 centímetros, ocupaba mucho de mi panza, pero tengo la plena certeza, o sea, por un lado, mi mamá es contadora, con lo cual todo lo que tiene que ver con lo natural no es en lo que más cree, pero yo tengo la certeza, porque yo trabajé mucho con las plantas, que mi tumor era borderline gracias a las hierbas. Porque la forma en que creció, la velocidad en la que se desarrolló y todos los diagnósticos, igual que ahora, daban que iba a ser, de hecho me abrieron de manera vertical, porque el médico estaba seguro que iba a tener que seguir para arriba, porque iba a estar toda tomada, y en realidad fue otra cosa, fue un intermedio y no fue un cáncer terrible, un tumor que me había tomado por completo todo el cuerpo. Yo tengo la plena certeza de que estas instancias que terminan siendo en mi cuerpo como más grises, tienen que ver justamente por esta forma que yo tengo de trabajar mi cuerpo y mi salud, ¿no? Entonces, quizás no es que nunca aparezca un síntoma, el desequilibrio puede estar, pero este desequilibrio lo puedo ir equilibrando hasta cierto punto gracias a la forma de vida, ¿no? Y además, la manera en que lo transito ya es diferente para mí. Para mí, los diagnósticos, estos no tienen el peso que quizás sí tiene para alguien más. Por eso, en su momento, no lo compartí como, o sea, más que mi compañero, porque sabía quiénes podría tener un peso mucho más fuerte. Vengo de familias, o sea, toda mi ancestridad y mi familia cargada con esta enfermedad y con muertes por estas enfermedades atravesadas de una manera muy intensa. Entonces, para ellos es de una manera, para mí es de otra. Porque además, y así, a mí me dicen, mañana te morís, yo estoy en un lugar más hermoso para mi vida y nunca podría ser un problema, digamos, no sería un problema para mí, incluso si saliera mal. ¿Se entiende? Entonces quizás la sal, mi cuerpo, no está en perfecto equilibrio, pero sí siento que mi azufre y mi mercurio sí. Entonces, ahí vamos, ¿no? Como humanidad. Danzando, ¿no? Lo que es la salud. Y la salud quizás puede estar perfectamente en lo físico y emocionalmente, sea, digamos, una depresión terrible o puedo estar desde lo espiritual muy desconectada. Entonces, a veces, incluso en un estado en el cual no hay perfecto equilibrio, el equilibrio está igual. No es perfecto como lo que se desearía, pero el equilibrio está. No sé si te sirve, pero es mi experiencia nomás. Gracias, Marlene. Sí. Mientras que las escuchaba a ambas, yo pensaba en el tema de los tiempos y los ciclos también, y cómo es la naturaleza, porque se es semilla, se es brote, se es flor, se seca. Entonces también me parece que nosotras, los humanos, hacemos algo de eso, ¿no? Y bueno, eso, como ir aceptando, pero más bien siempre ir buscando qué me nutre, qué tengo que desechar, como todas estas cuestiones, ¿no? Pero si vemos esa metáfora de una semilla hasta que floreció y volvió, bueno, como ir aceptando también esas cosas, ¿no? Y esa sabiduría. Porque sí, hay muchas mujeres que por más que estén en contacto con la tierra y todo, están sufriendo otras cosas. Y también como la humanidad, ahora vos decías un poco el tema que yo lo asocié con el control, ¿no? De que queremos la lavanda, que no crezca la lavanda, ¿no? Pero Sí, hemos ido perdiendo el asombro. Y cuando perdés el asombro, también es complejo, ¿no? Porque la mujer que está todo el tiempo echando la semilla de maíz, si no se asombra, ¿no? Lo hace tan automático como el que arregla un carro, no sé, y está con la tierra. claro.
en ese sentido, ¿no? Hay mucha desconexión también. Estamos. Ujú. Y el Sí. sistema nos quiere desconectadas y desconectados, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo dejo ahí como para pensar. Gracias, Juli. Mm. Ay, solo una última vez. Es que a mí me encanta ese tema. Y creo que son tantas, ¿verdad? Tantas las experiencias así bonitas y muy de acuerdo con eso que tú dices, bueno, con relación a tu situación, ¿verdad? Porque a veces también la gente nos cobra eso. Ay, pero usted que cree tanto, ¿y cómo fue quedar enfermo? ¿Cómo que se una que creer en ese tipo de cuidados, ¿verdad? Y de acompañamiento personal también, como si te hiciera inmune de todo, ¿verdad? Y entonces ahí yo creo que también hay tantos elementos, ¿no? Incluso un proceso, no sé si es lo que voy a decir aquí, como les cae, pero un proceso también de sanación, hasta ancestral, o sea, a veces nuestro cuerpo presenta cosas que es el momento histórico, pensando en términos ancestrales, de que eso se salga en un cuerpo que ni tendría nada que ver, pero de cómo que limpiar o liberar essa energia que vem de mais atrás, ¿verdad? Então, isso me parece assim super. Eh, para mim, ha funcionado muito, porque eu já estou de todo, já estou de câncer, já estou, quebrei las vértebras, então eu a cada 10 ou 20 anos, vem algo assim forte, me cachatea toda, e uno Igual. levanta e sai adelante, vámonos. E lo outro, lo que decía Marlene, a mí me da la impresión también que a veces nos cuesta mucho, principalmente a las mujeres, creer en esa fuerza que son, bueno, mujeres y hombres también, todos tenemos esa fuerza, pero a nosotros nos cuesta mucho creer en eso. Entonces empezamos a delegar, a delegar, a delegar, ¿verdad? Y de pronto es aquí en Costa Rica, el EVAIS, el sistema de salud público, que uno le gasta un montón de mujeres y solo hablando de eso, y solo hablando de enfermedades. Pero essa dificuldade de conectarnos, ¿verdad? Y de ver las posibilidades de sanación que traemos. Y yo, bueno, de formación, yo soy teóloga y trabajo un poco con eso de Biblia. Y a mí me llama mucho la atención y algunos milagros que aparecen, ¿verdad? Así en la Biblia, que Jesús dice, tu fe te ha sanado. Pero la gente piensa, siempre interpreta que es la fe que la persona tiene en Jesús. Entonces, de nuevo, está afuera, está un nombre, está un Dios, pero yo creo que no, es la convicción que yo tengo en esa posibilidad de sanación, es lo que me sana, ¿verdad? Entonces, pero y más ahora, en todo lado, yo creo que la gente está delegando la responsabilidad sobre sí misma a la religión, a la iglesia, al gobierno, a toda la gente, pero no asumiendo ese poder que una misma tiene, ¿verdad? Y también que es un poder muchas veces limitado también, pero tenemos un poder, ¿verdad?, sobre nuestros cuerpos y sobre la sanación de nuestros cuerpos. Totalmente. Gracias, Silvia. Bueno, entonces vamos a terminar la clase ahora. Yo Sí. sí les pido un ratito, digo yo, de 2 días aproximadamente para poder armar tranquila, que estoy con un montón de cositas, el PDF para enviarles y que me puedan mandar la plantita con la que trabajó cada persona. Sí, yo te la mando. Y bueno, esto, sabernos súper poderosas y saber que la alquimia es un proceso maravilloso que habita en cada ser humano, en cada ser vivo en la Tierra. Sí. Y que la Tierra es tan linda, tan bella, que solo con mirar un poquito hacia afuera o con poner las patitas en el mar Sí. y con lo más simple me puede acompañar a volver a mí. Ujú. Sí, tal cual. Genial. Bueno, Vane, vos dijiste en un momento esto de qué síntomas sentíamos ahora y con qué recursos contamos, ¿no? De nuestro alrededor. Eh, ¿Eso te parece que te lo compartamos Sí, o sí, que... sí. Por eso que quien quiera me lo comparte y sí, claro que sí. Ok,
Bueno, yo lo tengo ahí anotado, no tengo problema de compartirlo de forma grupal tampoco, pero bueno, quería preguntar a ver Dale, cómo lo dale, pensaban. compartilo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que yo pensaba, yo hace bastantes años que bruxo, sobre todo a la noche, cuando recién me acuesto, por lo que me cuentan, ¿no? Porque no, no lo controlo. Y eso me trae por ahí tensiones cervicales, ¿no? Por la misma tensión en la mandíbula. eh, y el sobrepensamiento. Esas son como las cosas que identifiqué. Y por ahí un poco de distensión abdominal, hinchazón, digamos, ¿no? Como un poco por ese lado. Eh, y por ahí con los recursos que me han servido bastante a mí o que intento aplicarlos, es esto de andar descalza en el patio pisando el césped, salir a caminar a un parque que tengo acá cerca, que hay como muchos árboles, mariposas, pajaritos, ¿no? Como, Ujú. y llegar a un momento donde hay un río y quedarme ahí contemplando el río y hacer respiraciones. Esos son como los elementos o las herramientas que voy teniendo. Y prepararme infusiones. Esos son como mis cables a tierra, digamos. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Buenísimo. Y ahí lo que podés hacer, por ejemplo, tengo estos recursos. Para el bruxismo puntualmente es de noche. Antes de acostarme, cuando yo ya sé que estoy súper cansada de que no voy a volver a agarrar el celu, salgo al patio, 5 minutos, en pata sobre la tierra. Y ahí me acuesto a dormir. La Bien, herramienta la tengo, el recurso lo tengo, pero en el momento no puedo ir hasta el río todas las noches. Que de todos estos recursos que tengo, en lo simple, en lo chiquito, puedo llevarme todos los días antes de que aparezca ese síntoma. Y obviamente la paciencia del proceso, que los tiempos de la Tierra no son el primer día desaparece, ¿no? buenísimo, buenísimo. Gracias. Genial. Gracias, Guada. Bueno, Bueno, ahora sí, Julia, sí. si quieres cerrar. No, 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 sí. Más bien desearte, ¿no? Que va a ir toda nuestra energía para vos también, para Sí, los próximos días de la operación. Hasta el perro Gracias, te ladra. gracias, gracias. Pero bueno, fuerza, mucha energía linda para este momento. Y no sé, más bien eso, agradecerles a todas, a todos por estar. Esto va a quedar grabado también. Y después, bueno, cualquier cosa mandamos el correo de Vane. Eso después le digo a Nati que lo ponga para que le escriba. Dale, sí, el correo o el mail lo mismo. Ah, listo. Cualquiera de las, o sea, por el correo, el WhatsApp. Por WhatsApp también es como por ahí lo más práctico. Sí, tener en cuenta que muchas veces a mí, o sea, yo no tengo señal, o sea, nosotros tenemos internet porque tenemos Starlink. Entonces salgo de mi casa, camino 200, 100 metros y yo ya no tengo señal. Así que a veces puede suceder que o que llegue el mensaje y el teléfono lo dejo acá justamente porque no tengo señal o que, bueno, no responda, digamos, por mucho tiempo. Así que si ven que no respondo, vuelven a escribir después a ver si es que se me perdió entre muchos mensajes y no es por asquerosa. ok. Bueno, muchas Muchísimas gracias, Gracias. Vane. gracias. Muchas gracias. Un abrazo Gracias, gracias, grande. Besos. gracias. Gracias. Adiós. Linda Gracias. tarde a todos. Y buena Chao, tarde. Adiós. Chao. 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 Chau, chau. Espérate que voy a ver cómo grabo. ¿Cómo Ah, hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? ahora Sí, vas a más y donde dice grabar sí, o que estaba grabando, ahí sí, pones qué te aparece de opción. Te va a decir, o sea, si querés poner la pausa otra vez, pero cuando vos sí. pongas finalizar la reunión, Ah, ahí te va a sí. decir que cuando esté preparado, ya te avisa que Ah, listo. quedó Entonces, grabado en tu lo que hago computadora. es que me salgo. Voy a End y Claro, me salgo. cerrás primero ponerle pausa si querés, sí, Sí, o ya lo stop. puse. En vez de pausarlo, le pones